Reconciliación y Unidad Nacional a través del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, les da la más cordial bienvenida a todos los usuarios que tenemos conectados en los 20 sitios de telecentros a nivel nacional, procedentes de San Marcos, León, Ticuantepe, Rivas, Potosí, Nandayme, Mazatepe, Somotillo, tenemos de San Marcos, Chinandega, Somoto, Masaya, Nandayme, Huaco y por supuesto también a los que nos están sintonizando desde el canal de YouTube de INTA Nicaragua y del Facebook Live. El día de hoy estaremos realizando el Foro Virtual Internacional sobre las mejores tecnologías y prácticas de manejo, cosecha y transformación de los cultivos de uva y fresa, donde tendremos la participación de 2 expertos internacionales. La primera ponencia, titulada Alternativas que garantizan la calidad de buenas prácticas de manufactura en el cultivo de uva, estará a cargo de la especialista Vanessa Parra del Instituto Tecnológico de la Producción de Perú, la cual es procedente de Perú. Y la segunda ponencia, titulada Tecnología y Práctica de Manejo del Cultivo de Fresa, a cargo del especialista en sistemas hidropónicos y en frutas, sobre todo berries. Estamos hablando del ingeniero Giovanni Bermúdez. Tendremos la participación de estos 2 excelentes expositores en estos 2 rubros o cultivos que no son tan tradicionales en nuestro país, pero que hay productores que se dedican a estos cultivos y que sobre todo son característicos en esta temporada que nos encontramos ya prácticamente a las puertas de la Navidad. Sean todos cordialmente bienvenidos y para iniciar este foro le vamos a ceder el espacio a nuestra primera presentadora, es decir, con su primera ponencia, a la máster Vanessa Parra del Instituto Tecnológico de la Producción de Perú. Buenas tardes, Vanessa Parra, le cedemos el espacio para que usted desarrolle su presentación. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy agradecida realmente por la invitación. Tengo muy buenos recuerdos del país hermano de Nicaragua, porque hace unos años estuve con un compañero también de mi institución haciendo unas pequeñas cursos y asistencias técnicas, ¿no? Realmente tengo muy buenas impresiones del país de Nicaragua, porque son personas que se preocupan mucho por mejorar la calidad de sus productos, sus procesos. Entonces, muy agradecida por participar hoy día de esta importante reunión. Bueno, voy a compartir una presentación. Por favor, ¿me pueden confirmar si la ven? Sí, por acá la podemos ver. Perfecto. Bueno, hoy día, en esta oportunidad, vamos a conversar sobre algunas alternativas que garantizan la calidad de las buenas prácticas, las buenas prácticas de manufactura de uva. Y nosotros, en nuestro país, tuvimos una serie de inconvenientes. Nosotros, como entidad del Estado, que brinda asistencia y soporte a la industria del país, tanto a los productores como a los transformadores, identificamos diversos problemas al momento de asistir a dar nuestras asistencias, ¿no? Mucha de esta problemática era, pues, que los mercados de estas empresas exigían productos de calidad, ¿no? También habían exigencias nuevas sobre la introducción hacia nuevos mercados, ¿no? También otra de la problemática eran los altos costos por diversas fallas que presentaban los productos agrícolas, ¿no? Habían muchas cantidades de mermas. También, pues, encontramos desconocimiento de muchos de los productores agroindustriales sobre los requisitos
higiénicos, sanitarios básicos, ¿no? Hay mucha gente todavía en Perú, todavía se practica pues la agricultura familiar, ¿no? La agricultura familiar es la agricultura pequeña, de menos de 20 hectáreas, en las cuales se dedica a una familia a cultivar pues los productos de su región, ¿no? Más en este tipo de sectores en que encontramos el desconocimiento que ellos tenían sobre ciertos requisitos de higiene, de cosecha, ¿no? De buenas prácticas agrícolas en realidad. También encontramos que en el mercado global aparecían nuevas tendencias, ¿no? Sobre sistemas de calidad, de inocuidad, de productividad, y eso también hacía como que un poco difícil el ingreso de nuestros productos hacia mercados extranjeros, ¿no? Nuestra misma normatividad en Perú ha ido cambiando a través de los años, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos nuestras leyes y normas implementadas hace ya más de 10 años, estas no eran muy rigurosas, ¿no? Sin mentirles, les digo que en el mes de julio, nosotros recién hemos aprobado a nivel de país una serie de guías de buenas prácticas agrícolas, ¿no? Esto ha sido ahora en julio de este año, justamente hemos estado en un periodo de cuarentena focalizada, pero ya estas guías se habían estado trabajando los últimos 2 años. Sin embargo, la cuarentena también nos obligó a nosotros ponernos un poco las pilas y terminar de aprobar estas guías, ¿no? Entonces, nuestra misma normatividad nacional ha ido reformándose, ha ido cambiando. Anteriormente usábamos mucho las guías internacionales que venían del Códex, de la FAO, como una referencia principal, básica para establecer nuestras normativas, ¿no? Pero ahora nos hemos dado cuenta que muchas de estas hay que aterrizarlas y adecuarlas a nuestras propias realidades, porque el Perú es tan diverso, tenemos tantos microclimas, tenemos tantos suelos altitudinales, entonces tenemos que integrar estas normativas y hacerlas propias, ¿no? Otra también de las problemáticas que nosotros habíamos identificado en los agricultores, en los productores, es la deficiencia en la infraestructura, ¿no? Normalmente cuando uno va a un campo pequeño, de una familia pequeña, pues se encuentra un campo abierto donde se cultivan, se cosechan algunos productos del campo, pero no cuentan con esas grandes infraestructuras como almacenes, packings, algunos ambientes como sí lo hay en otras empresas que practican agricultura intensiva, ¿no? Es bastante la diferencia entre cuando vemos nosotros vamos a hacer inspección o auditoría a una empresa que hace agricultura intensiva, que tiene 2, 3 certificaciones de inocuidad, de calidad, ellos tienen pues toda una batería ahí de ambientes, tienen almacenes de grandes volúmenes, tienen zonas donde se encuentran bombas para la aplicación de la fertilización por goteo, tienen comedores para su personal, baños, hasta viviendas brindan al personal de campo. En cambio, cuando uno va a un pequeño, visitamos a los pequeños agricultores, pues nos encontramos con campos bien manejados, es cierto, pero con muchas deficiencias en infraestructura, pues, ¿no? Porque no encontramos almacenes, no encontramos comedores, no encontramos zonas donde se aplique el riego tecnificado, porque lamentablemente los pequeños agricultores aplican pues simplemente el riego por inundación, por gravedad, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Y bueno, una de las alternativas que nosotros hemos tratado de promover a nivel del Instituto Tecnológico de la Producción es justamente
intensificar, llevar a cabo una serie de servicios, de asistencias técnicas para promover la implementación de sistemas de gestión de calidad y inocuidad. Nosotros hemos detectado que es una de las maneras más exitosas para enfrentar estas problemáticas, ¿no? Si nosotros como empresa grande o pequeña nos alineamos a un sistema de gestión, ya sea de calidad, de inocuidad, vamos a tener la oportunidad de pasar por encima de estas brechas, ¿no? Vamos a organizar mucho nuestra gestión en el campo, controlar incluso desde la aplicación de los pesticidas hasta controlar también la higiene en el campo y, ¿por qué no?, también hacemos una buena gestión de nuestros impactos ambientales, ¿no? Entonces, así es como nosotros hemos ido promoviendo el buen uso o la aplicación de los sistemas de gestión de calidad y inocuidad, llámese en nuestro país, nosotros los llamamos como buenas prácticas agrícolas, ¿no? Estas buenas prácticas agrícolas están enmarcadas normalmente en nuestro país a través de una certificación, ¿no? Porque, como les decía hace poco, nosotros en el mes de julio recién hemos aprobado las guías. Esas guías son nacionales que brinda el Estado a través del SENASA, pero todos estos años, hace ya más de 10 años, la gran mayoría de empresas agrícolas o agroindustriales vienen certificando lo que es el Global Gap, ¿no? Y bueno, un sistema de gestión es una garantía de que el proceso cumple con los estándares estipulados. Y estos estándares estipulados son los estándares que definen los clientes. Y los grandes clientes que tienen estas empresas agrícolas, pues son clientes en el extranjero. Entonces son ellos los que definen finalmente los requisitos de los productos. Entonces nosotros, con mayor razón, tenemos que adoptar estos sistemas de gestión, estos estándares internacionales para poder satisfacer los requisitos de nuestros clientes y brindarles productos seguros, inocuos y con una alta calidad, ¿no? Los beneficios que nosotros hemos encontrado siempre que hemos tratado de implementar con ellos, apoyarlos en la implementación y en la certificación de estos sistemas, es que, bueno, definitivamente una certificación en buenas prácticas agrícolas los ha preparado para exportar a mercados más exigentes, ¿no? Porque obviamente, pues, Global Gap, que es la norma más usada en Perú, es justamente la norma también más aceptada a nivel internacional. Entonces, esto ha servido para que ellos se preparen internamente en sus empresas para poder exportar a mercados mucho más exigentes. También esto les ha servido para mejorar la información de su propio negocio, ¿no? Ayuda un poco a ordenar la documentación de la empresa, de la gestión, porque parte de este estándar de buenas prácticas agrícolas indica que se debe de manejar la trazabilidad del producto de manera documentada, bien implementada, ¿no? Otro de los beneficios que hemos encontrado cada vez que nosotros hemos ido a implementar y a proponer este tipo de certificaciones de buenas prácticas agrícolas es, pues, que ha mejorado también la gestión administrativa y el control del personal. No nos olvidemos que las buenas prácticas agrícolas también buscan no solamente que un campo de cultivo sea eficiente, sino que también se procure la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, también tenemos un beneficio social con la aplicación de estos estándares, ¿no? Obviamente, otro de los beneficios es que la empresa agrícola aumenta la competitividad, ¿no? Reduce mucho los costos, porque hay también una reducción de las mermas, de los productos defectuosos. Inclusive cuando nosotros hemos ido a los campos, hemos ordenado los almacenes, hemos encontrado productos
fitosanitarios, los plaguicidas vencidos. Entonces, ese ordenamiento, tanto en la parte documentaria como en su propio sistema, les ayudó mucho incluso a reducir sus desperdicios, sus costos, ¿no? Y han logrado un poco de eficiencia también en sus procesos. Entonces, también otro de los beneficios es que el personal de la empresa se compromete más con los objetivos de los gerentes, de los dueños, ¿no? En un incremento incluso de la comunicación, de la motivación del personal, porque a qué trabajador no le gusta o no ve mejor un centro de trabajo donde se respeten sus derechos, donde se respeten también las condiciones ambientales. Entonces, eso también, les digo, es también parte de uno de los beneficios de la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Ahora, las buenas prácticas agrícolas en nuestro país actualmente se están implementando, como les dije, a través de unas guías que son aprobadas por el Estado, pero ya depende de cada empresa si estas buenas prácticas agrícolas llegan a una certificación. No todas las empresas, lamentablemente, pueden optar por una certificación internacional, porque ya sabemos que esto es un poco costoso, que es un poco, conlleva a mucho trabajo que hay que hacer con ellos, ¿no? Pero nosotros en nuestro país estamos tratando de impulsar justamente la implementación de estas buenas prácticas a través de fondos concursables. Tenemos un fondo muy grande de recursos económicos que le brindamos a las empresas a través de un programa que es de Innovate Perú. Innovate Perú es una oficina del Estado peruano donde todos los meses lanza proyectos concursables, ¿no? Uno postula un proyecto concursable y si es que justifica bien el proyecto, gana y se hace acreedor de un monto de dinero. Ese dinero es usado justamente para, en este caso, por ejemplo, se usa para una certificación, ¿no? Hay muchas empresas que han optado por certificar Global Gap, hay otros que han certificado huella hídrica, otros han certificado huella de carbono, otros han certificado ISO 9001, entonces el Estado les brinda esa facilidad de darles dinero para que implementen y certifiquen estos sistemas. Y este dinero es bien sustentado y no se devuelve, ¿no? Porque estos proyectos son con fondos no reembolsables. Entonces, de esta manera, el Estado peruano también promueve el uso y la implementación de los estándares de calidad e inocuidad, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios de estas certificaciones? Porque ya sabemos que una cosa es implementar, que todo el mundo bueno, aquí las grandes empresas, las pequeñas, implementan sus buenas prácticas agrícolas, pero como les decía, no todas llegan a certificarlo porque es un poco más costoso, un poco más trabajoso, ¿no? Pero, ¿cuál es el objetivo finalmente de certificar estos sistemas? Es que, bueno, nosotros tenemos que responder ante la necesidad de un cliente, ¿no? Yo me he topado con muchos productores que siempre me decían que su cliente principal, que estaba en Europa o en Asia, pues ellos sí o sí les exigían la certificación. Y la certificación, pues, cuando un producto sale del Perú y es exportado hacia Europa, hacia Asia, tiene que ir sí o sí con su certificado, ¿no? Entonces, obviamente eso es una respuesta ante la necesidad de los clientes. También, pues, establece requisitos mínimos, porque las normas internacionales son las que definen estos requisitos. Y bueno, crea una cultura, como les decía, ¿no? De documentación, mejora continua, de cumplimiento obligatorio. En realidad el objetivo de las certificaciones son muchas, pero más que nada, pues es romper esas brechas que nosotros tenemos para ingresar a mercados mucho más exigentes, ¿no? En Perú usamos diversos normas, estándares, las más conocidas, bueno, dentro de la producción agrícola está pues el Global Gap, ¿no? Global Gap
nosotros la tenemos en nuestro país. Bueno, Global Gap es una norma internacional que nació hace muchos años en Europa, pero bueno, en Perú ya tiene alrededor de más de 10 años. Actualmente en el Perú son 8.255 productores de frutas y hortalizas que tienen esta certificación, ¿no? Y bueno, nuestras exportaciones han crecido anualmente más del 10%. Creemos que el tema de la certificación, de la aplicación de las buenas prácticas agrícolas ha ayudado mucho al crecimiento de nuestras exportaciones. Como les digo, nosotros estamos creciendo cada año prácticamente un 10% en las exportaciones. Por ejemplo, la uva, nosotros hace 3, 4 años éramos el quinto productor mundial de uva. Hasta el año 2019 ya nos convertimos en el tercer productor mundial o exportador de uva. Entonces, de todas maneras, nosotros sabemos que el impacto de aplicar a buenas prácticas agrícolas, a una certificación de inocuidad, de calidad, ha ayudado justamente a incrementar esto, ¿no? Que de ser el quinto exportador de uva, ahora estemos en el tercer puesto, significa que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Ahora, les decía, la certificación de buenas prácticas agrícolas no solamente está enfocada en la inocuidad alimentaria, en la seguridad alimentaria, ¿no? Porque obviamente está basada en la aplicación de principios o criterios de inocuidad, como son el HACCP, ¿no? El HACCP en realidad es la base de casi todos los estándares de inocuidad, ¿no? Uno tiene que analizar los riesgos, analizar los peligros, encontrar cuáles son los puntos críticos de control. Y básicamente, yo les comento, porque ya hemos tomado nosotros bastantes proyectos para implementación de estas normas, casi la mayoría de los estándares están basados justamente en HACCP, ¿no? Incluso el Global Gap también cumple con los principios generales del HACCP. Entonces, pero ojo, el Global Gap, además de aplicar estos principios del HACCP, también tiene otros principios que van más allá, ¿no? Por ejemplo, el Global Gap que nosotros en Perú aplicamos mucho, y es una de las normas que a mí más me gustan personalmente, es porque es una norma que busca también proteger el medio ambiente, ¿no? Tiene bastantes cláusulas, bastantes requisitos que buscan que nuestros impactos derivados de nuestros procesos agrícolas no impacten negativamente al medio ambiente. Entonces, incluso tiene un par de cláusulas que hablan sobre la conservación de la flora y fauna nativa, ¿no? Y incluso habla sobre la promoción o la intensificación de estas zonas de conservación, ¿no? Así como nosotros pues usamos la tierra, el suelo, el agua, que son recursos naturales, esta norma pide que también, ¿no?, cuidemos estos aspectos y que no, y que pues no dañemos significativamente nuestro entorno, ¿no? Eso es uno de los principios básicos de estas buenas prácticas agrícolas que a mí realmente me gusta mucho porque también pues toca el tema ambiental y social. Otro de los principios que son tocados en estas certificaciones en buenas prácticas agrícolas es la salud y la seguridad de los trabajadores, porque tiene varias cláusulas también donde solicita, requiere sobre el cuidado, la salud de los trabajadores. En campo, por ejemplo, no debería haber ningún trabajador que no tenga pues su traje de seguridad al aplicar los pesticidas, sus respiradores, sus guantes, incluso trabajadores que no están aplicando pesticidas, que solamente están haciendo labores agrícolas como el deshiervo, ¿no?, el raleo. Son personas pues, que de todas maneras tienen que tener pues, sus EPPs, ¿no?, sus equipos de protección, guantes, deben de tener sus uniformes, deben de estar protegidos para que no les choque la radiación solar. Entonces,
tiene muchas requisitos dentro de esta norma que promueve el bienestar de los trabajadores. También hay unos módulos adicionales que hablan sobre el bienestar de los animales, pero bueno, esto no aplica para los cultivos de alimentos, sino para ya el manejo de animales para el beneficio humano, ¿no? Nosotros tenemos una metodología para apoyar la implementación de estas buenas prácticas. Siempre hacemos primero un diagnóstico, también hacemos mucha capacitación, tenemos bastante ya experiencia aplicando estas normas. Nosotros desde el año 2014 venimos saliendo a los campos, no solamente de nuestra región de Ica, sino a través de todo el país, y nos hemos dado cuenta con toda esa experiencia que sin capacitación constante no se puede llegar a nada. Tenemos que capacitar mucho al personal, y no solamente pues a los técnicos que se encargan de la programación, de las aplicaciones de los pesticidas, no solamente los agrónomos que tienen que procurar hacer un uso racional de los químicos, no solamente a ellos, a todos los trabajadores del campo, ¿no? Porque todos tienen que controlar adecuadamente la higiene, todos tienen que procurar pues hacer un buen uso de las prácticas agrícolas, ¿no? Ahora, esta implementación que hacemos con ellos en campo va a durar entre 5 a 12 meses, dependiendo mucho a la extensión del campo y la variedad de los cultivos, ¿no? Bueno, acá les presento algunas de las certificaciones que nosotros hemos venido trabajando con varios agricultores. Hemos trabajado muchas certificaciones de Global Gap, no solamente en uvas, sino también en espárragos, en cítricos. Hemos trabajado también TESCO, Rainforest, SQF y EFS. Básicamente, pues el SQF se solicitaba mucho. Esta certificación se solicitaba mucho en los Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos era el que pedía mucho la certificación del SQF porque era una norma bastante buena, bastante poderosa, pero ya hace buen tiempo Estados Unidos está solicitando pues la aplicación de la ley FISMA, ¿no? La ley FISMA que salió en el 2011 en el gobierno del del señor Obama. Es una ley bastante rigurosa que nos obliga a nosotros, que somos proveedores de Estados Unidos, a cumplir una serie de requisitos, ¿no? Y son buenos requisitos, no es algo tan sencillo de cumplir, ¿no? Pero bueno, el IFS, por ejemplo, es otro estándar que se utiliza mucho en Alemania para la producción de alimentos. Bueno, ya ustedes conocen HACCP. Aquí en Perú el HACCP lo podemos aplicar en los packings, ¿no? Y también en las industrias que procesan la fruta, el alimento. Y bueno, el HARPS, que es algo que ya se ha establecido con la ley FISMA en Estados Unidos, que es algo mucho más específico y trabajoso que el HACCP, pero tiene los mismos principios finalmente, ¿no? Bueno, también hemos trabajado una ISO 22000 con una bodega que cultivaba uvas y hacía vinos. Era una bodega vitivinícola muy interesante, muy bonita, que con ella hicimos la certificación de la ISO 22000 para la producción de vinos, ¿no? Es que la ISO 22000 es un estándar mucho más reconocido, que tiene mucha más ascendencia en el mercado internacional. Por eso es que me acuerdo yo que aquella vez la productora de vino se interesó mucho más en esta norma porque era una norma mucho más internacional y reconocida, ¿no? BRC es otra de las normas que también muchos utilizan en Perú para la producción de alimentos frescos, ¿no? Porque certifica pues un adecuado packing y distribución de productos del campo, ¿no? Es otra de las normas que junto con el Global Gap usamos más para la producción de alimentos, ¿no? Uno de los
las cosas más importantes, uno de los aspectos más relevantes cuando realizamos una certificación agrícola o de buenas prácticas es la búsqueda de la trazabilidad, ¿no? Nosotros tenemos que garantizar que nuestras uvas, nuestras fresas, tengan toda la información que se ha producido desde que ha sido sembrado, plantado, recalzado, hasta la cosecha, ¿no? Hasta la entrega del producto. Todos esos procesos por los que discurren nuestros productos tienen que estar registrados, documentados, para poder darle la información a nuestros clientes, ¿no? A eso nosotros llamamos la trazabilidad. Y eso es uno de los puntos más importantes que nosotros vamos a trabajar cuando aplicamos las buenas prácticas agrícolas. Otra de las cositas también que les quería comentar, que ya hace un par de añitos, no tiene mucho tiempo, pero sí, ya hace un par de años, nosotros estamos aplicando aquí en Ica, en Perú, algunos sistemas de mejora de la productividad. Antes nosotros pensábamos que estos sistemas de mejora de la productividad se aplicaban más en la industria mecánica, la industria automotriz, ¿no? Que son industrias mucho más automatizadas. Nosotros nos dijimos, oye, pero ¿cómo vamos a hacer mejora de la productividad, mejora continua en campo? Si en campo hay mucho, ¿no? Ustedes han visto un campo, en campo hay un poco de desorden, hay un poco de suciedad, entonces era un poco difícil aplicar estas metodologías en un campo agrícola. No, señor, nada que ver. Nosotros tenemos ya bastante experiencia en muchos campos agrícolas donde hemos aplicado, por ejemplo, 5S, hemos aplicado Poka-Yoke, tableros Kanban, programas de mantenimiento, sobre todo en campos agrícolas que son un poco más grandes, donde tienen un área de mantenimiento de los equipos agrícolas, tienen fumigadoras, pulverizadoras, bombas, tractores, mochilas aplicadoras. Entonces, en esas zonas donde están los equipos agrícolas también hemos aplicado pues, una de estas herramientas que eran programas de mantenimiento y un poco también de Lean Manufacturing, ¿no? Les cuento pues que esto todavía no es... no ha ingresado con mucha fuerza todavía en Perú, pero ahí estamos que le empujamos un poquito porque naturalmente aquí los productores agrícolas están mucho más preocupados en poder vender el producto. Y el hecho de vender sus productos agrícolas pasa por el hecho de cumplir con los estándares de calidad y inocuidad que les plantean sus clientes. Entonces todavía no están muy interesados en esto de la mejora de la productividad, en ser más eficientes, ¿no? Entonces todavía hay una visión de, bueno, acá en Perú, una visión de cumplimiento de estándares de calidad. Todavía no estamos inmersos en la búsqueda de la eficiencia, de la productividad, ¿no? Esto se está dando lentamente, pero nosotros estamos de igual manera tratando de impulsarlos, ¿no? Acá yo les muestro algunos casos de éxito. Nosotros trabajamos con muchas empresas, no solamente de vinos, de licores, sino también pues de diversos otros productos como chocolates, miel, bebidas gasificadas. Y bueno, pero básicamente pues nuestra nuestra mayor experiencia siempre ha sido con las uvas, ¿no? Con los productos del campo y de la vid. Bueno, esto es todo. Yo les agradezco por la atención brindada. Cualquier consulta o alguna duda que se pueda aclarar, estoy aquí para ustedes. Ok, muchas gracias a la especialista Vanessa Parra del Instituto Tecnológico de la Producción de Perú por la presentación sobre las buenas prácticas de manufactura que están realizando, ¿verdad?, como país, como gobierno en cuanto al cultivo de uva y otros productos también, que ya mencionaban que en el caso, ¿verdad?, las políticas y las normativas están implementando. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda ponencia, para posteriormente abrir la plenaria si tenemos algunas preguntas
comentarios al respecto. Ahora vamos a tener la participación de el compañero Giovanni Bermúdez, que es experto en sistemas hidropónicos y especializado sobre todo en frutas berry, que nos va a estar hablando un poco sobre las tecnologías y prácticas de manejo del cultivo de fresa. Entonces ahora lo vamos a enlazar con Giovanni para saber si nos está escuchando. Giovanni, si podemos iniciar con su presentación. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Dame el retroalimentación de cómo me escucho, por favor. ¿Perdón? Que te quería preguntar cómo me escucho. ¿Cómo me escuchas? Sí, se escucha bien. Muy bien, entonces vamos a empezar. Sí, muy agradecido de esta invitación. Realmente para mí es un honor trabajar con compañeros de Nicaragua, ¿verdad? Ya he estado un par de veces intentando desarrollar con empresas privadas y con el mismo INTA y con alguna ONG proyectos hidropónicos allá. Y creo que, digamos, estoy satisfecho porque a pesar del año complicado que hemos vivido, yo tengo certeza que ya hay 2 o 3 proyectos en proceso en Nicaragua, ¿verdad? De producción hidropónica, no solo de fresas, sino también de chilitoma y tomate, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, creo que, digamos, las capacitaciones han dado sus frutos y vamos a proceder con este tema voy a hablar específicamente hoy de la fresa hidropónica, ¿no? Para dar un contexto, Costa Rica hace unos 10 años, la producción de fresa era totalmente en suelo, ¿verdad? Básicamente se producía que unas 300, 400 hectáreas en suelo. Y la verdad que la realidad del cultivo en sí era que no era como la producción no era muy estable a través del año, ¿verdad? Con muchos problemas, sobre todo en invierno, por diferentes tipos, como decía la compañera Vanessa de Perú, muchos problemas también de inocuidad, ¿verdad? Sanidad, de manejo de, por ejemplo, la babosa y algunas limitantes muy específicas, como también la gallinita ciega o el jogoto, que en suelo causaban mucho problema, ¿no? A partir de que hace unos 10 años iniciamos con proyectos hidropónicos y realmente la, el, la, la oferta del cultivo de la fresa fue avanzando y sobre todo se homogenizó a través del año. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a hablar específicamente de este tipo de producción, ¿verdad? Repito, ya tengo la certeza que hay 2 proyectos, uno que está por arrancar por un tema de falta de plantas del productor Luis Uriel. Creo que cuando fuimos la gira con el INTA, todos fuimos a la finca de ellos que eran de lechuga, ¿verdad? Hidropónica. Y el otro proyecto es del señor Eric López, que está en Miraflores, Estelí. Aquí me está escribiendo Eric que se ubica en Miraflores, Estelí. Y básicamente él ya inició con la producción y, con, y creo que en un mes o algo así va a empezar a producir, ¿verdad? Básicamente, aquí tenemos unas premisas rápidas. ¿Por qué cultivamos en hidroponía? Porque controlan fácilmente el suministro de nutrientes mediante el ajuste de la concentración de la nutrición, ¿verdad? Las fresas en hidroponía consumen menos agua, requieren pocas o nulas aplicaciones de herbicida, la fruta se mantiene limpia, aumenta su tamaño, incrementa el rendimiento y mejora su precocidad y calidad. Y otra cita, el cultivo protegido de berries ha transformado, ha transformado las realidades de algunas zonas como Michoacán, Baja California, Huelva, España, y podría decir que muchas zonas de Costa Rica eso está sucediendo, ¿verdad? Otras ventajas de cultivar fresas en ambiente protegido o hidropónico: se amplía marco de plantación con respecto al campo abierto, mayor control de enfermedades y plagas, eso puede ser a veces relativo también, ¿verdad?
mayor control sobre la nutrición, y la hidroponía más ambiente protegido, estamos hablando de invernadero, se obtienen mayores producciones. Claro que aquí hay que hacer hincapié que la técnica en sí no es totalmente, es una técnica que tiene cierto requerimiento tecnológico, ¿no? Por lo que tenemos que tener, digamos, claro que si hay que prepararse, estudiar, ¿verdad? Yo estudié estas técnicas en España desde el 2000, el año 2002 al 2008 más o menos, y siempre siempre era muy curioso ver a gente de México sobre todo, alguno que otro peruano o alguno que otro ecuatoriano, pero los mexicanos iban en masa a Almería, España, a aprender sobre la técnica de producción en invernadero. Y yo tengo la certeza que hoy los mexicanos pueden decir que han superado a los españoles en producción y a muchos europeos, ¿verdad? En cuanto a sus técnicas, pero hubo un costo de aprendizaje que hay que, digamos, tener claro que es necesario, ¿verdad? ¿Qué, digamos, vemos en esto de producir? Siempre hay que ver temas climatológicos, ¿verdad? Por lógica, uno no va a producir fresas a nivel del mar, ¿verdad? O a nivel de costa o lugares abajo de los 1000 metros. Sin embargo, bueno, lo que hay que tener claro es qué climatología es necesaria, algunas cosas de topografía, la fuente de agua, qué cantidad y calidad, disponibilidad de mano de obra y transporte, o sea, temas de logística, comercialización, etcétera, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con climatología? Primero la luminosidad, ¿verdad? Todos los cultivos que son rojos, y voy a intentar como ser breve y dar algunas premisas como generales, estamos hablando de fresa, tomate, el mismo chilitoma o el pimiento, ¿verdad? Necesitan la luz, ¿verdad? Ojalá que la luminosidad sea lo más constante posible, ¿verdad? Que es un tema que en el trópico, eso nosotros tenemos que adaptarlo muy bien porque tenemos épocas de mucha nubosidad, mucho temporal, mucho huracán, ¿verdad? Tenemos el caso reciente de los huracanes y las nubosidades que afectaron Centroamérica, y eso realmente siempre es un tema a considerar porque baja siempre la producción cuando baja la luminosidad, ¿verdad? Todos los cultivos de fruta y sobre todo los que hacen una coloración a rojo requieren altos niveles de luminosidad diarios, ¿verdad? Lo que llamamos radiación acumulada. Y eso es importante para este cultivo. Por eso en Costa Rica, por ejemplo, tenemos bastantes problemas en invierno, pero en verano, digamos, la producción se homogeniza mucho. Es más fácil de diciembre a esta época que estamos, a marzo producir, ¿verdad? Inclusive abril es la oferta de la fruta, específicamente de la fresa, es bastante alta, pero hace un mes venimos de un pico muy bajo de producción. Con la hidroponía hemos intentado tratar de que estos picos no sean tan pronunciados y los bajonazos tampoco sean pronunciados. Usualmente cuando hablamos de producción hidropónica estamos también asociándolo a un invernadero. No es estrictamente necesario, pero repito, en la climatología de Centroamérica y específicamente Costa Rica, Nicaragua, y podríamos meter a Honduras ahí, que la hidroponía, digamos, sí tiene que ir relacionado con un cierto tapamiento del cultivo. ¿Por qué? Porque simplemente si no es imposible manejar la nutrición y hay enfermedades tipo botritis, que la vamos a ver más adelante, o plagas como el ácaro que pueden devastar un cultivo, ¿verdad? Con el agua, el agua también es muy importante. Por ejemplo, en las zonas altas nosotros usamos aguas usualmente de nacientes, ¿verdad? Fuentes naturales de agua que realmente son aguas de muy buena calidad. Hay otras zonas que tienen aguas abiertas como de río. Sin embargo, es un factor muy importante analizar en este tema de las fresas y sobre todo de cualquier cultivo que hagamos y sobre todo de altura, ¿no? En fresas es muy determinante la calidad del agua porque si el agua tiene conductividades eléctricas, que eso llamamos concentración de sales de algo, sodio, magnesio, arriba del 0,8, ya es casi imposible cultivar fresas. La fresa requiere una conductividad eléctrica con un promedio de 1, lo que quiere decir que si usted tiene agua muy pesada,
el tema de la fertilización sí se le complica un poco, porque usted le tiene que añadir el nitrógeno, el fósforo, el potasio, etcétera, en forma de sales, que va a subir esa salinidad y que obviamente va a quemar cultivos como fresa. Inclusive yo podría meter ahí el arándano, que bueno, los peruanos tienen más experiencia en esto, pero el arándano también es un cultivo con requerimientos de sales muy bajitos, o sea que son muy sensibles a las sales. Entonces las aguas tienen que ser bastante puras para trabajar. Igualmente el parámetro de pH muy altos nos dan muchas deficiencias de hierro y de manganeso en el cultivo de fresa y por supuesto de otros, ¿no? Bueno, aquí tenemos fotos de diferentes sistemas, ¿verdad? Sistemas hidropónicos en alzado, digamos, elevados. ¿Qué ventaja ofrece eso? La eficiencia de la mano de obra, ¿verdad? Este es un proyecto que hicimos, fue uno de los primeros que hicimos, lo hicimos así como en una pirámide, como una grada, ¿verdad? De dos, una abajo, una arriba. No está mal, pero vamos a ver que hemos evolucionado a otro tipo de sistemas más paralelo, más que los dos estén al mismo nivel de luminosidad, ¿verdad? O los dos a la misma altura. El sustrato que ven ahí, blanco, esto es fibra de coco y la plantación de fresa. Este señor en particular no le puso ningún cobertor a su suelo. Bueno, ahí el señor tenía conejos y otras cosas, ¿verdad? Pero esto, digamos, se le puede poner una cobertura, como vamos a ver otras fotos, para evitar ahí ese suelo lleno, porque al final aquí una de las ventajas que ofrece la hidroponía en altura es el control de babosa, ¿verdad? Pero aquí, obviamente aquí es más difícil por haber un poco de maleza ahí y puede haber exceso de humedad, etc. Bueno, aquí vemos un sistema de estos, de la bolsa blanca que ven es la fibra de coco, usualmente los venden así, son bolis o growbacks le llaman, o digamos tabletas de 1 metro de largo que se le hace como un entrenudo de la cinta de riego. También está ese otro sistema, un growback de fibra de coco un poco más ancho, pero con un sistema de piqueta y espagueti, ¿verdad? Un sistema de goteo diferente. Resulta un poquito más caro, pero es bastante eficiente, ¿verdad? Este es un sistema de canaletas diferente, ¿verdad? Lo que hace el agricultor es poner unos cabezales o unos pilares bien fuertes y en los extremos hace 2 hilos, 2 alambres metálicos y le engrapa una canaleta de plástico negro fuerte y lo rellena con sustrato. Bueno, ahora vamos, esta es una foto más evidente, ¿verdad? Ahí está el señor haciendo sus canaletas. Simplemente es un sistema de canal en altura, lo rellena con un sustrato, ahora vamos a ver los más usuales y ahí siembra el cultivo, ¿verdad? Si uno, digamos, escoge bien si la escogencia del sustrato es adecuada y el manejo del riego y la nutrición adecuada, podemos obtener muy buenas producciones como el que se ve en la foto allí, ¿no? Esta es una canaleta, digamos, a 2. La variedad es Festival, también un productor que, bueno, esto lo tenía para flores, como ven, es un sistema bastante caro porque tiene cemento, ¿verdad? Bloques de cemento, pero bueno, es que también reutilizó una estructura vieja para hacer fresa y ha funcionado bastante bien, ¿verdad? Aquí tenemos un sistema de canaleta. Por ejemplo, yo tengo proyectos, yo soy productor de media hectárea de fresa. Mi crecimiento va a ser así, simplemente por un tema de costos, ¿verdad? Mi crecimiento va a ser una canaleta más o menos ancha, de unos 30 centímetros. Sembraré las plántulas de fresa en pata de gallo, ¿verdad? En 3 bolillos, en triángulo, ¿verdad? Y luego esperaré fresas de un lado, fresas del otro. Y básicamente va a ser así. Ahí vemos la cinta de riego y es un sistema que de todos los que yo he evaluado es el como más barato, ¿verdad? El más cómodo en precio para hacer, digamos, para tener, digamos, obviamente porque siempre la inversión es importante, ¿no? Esta es una foto más española, ¿verdad? Los españoles siembran en un sistema ahí triangular, siempre efectivo. Otra vez la misma historia, es una canaleta con un sustrato X, fibra de coco es el más usual,
Antes los españoles usaban mucho la mezcla fibra de coco con perlita. A mí me gusta mucho la mezcla fibra de coco carbón, pero en fin, hay muchas mezclas buenas que al final lo que se requiere es que el sustrato tenga una buena textura para que haya un buen crecimiento radicular, haya buena cantidad de poros para que la raíz desarrolle y absorba obviamente bien los nutrientes. Estos son sistemas ya más hechos, ¿verdad? Una canaletilla como plástica, acartonada, ¿verdad? Es un sistema ya vendido por unos israelitas. No es muy popular, pero la foto está ahí. Realmente esa foto de ahí es un productor costarricense, ¿verdad? Simplemente él tiene canaletas y las producciones llevan a ser así en ciertos picos, ¿verdad? No es que constantemente está así, eso hay que aclararlo, ¿verdad? Porque a veces yo he tenido clientes que quieren que una producción esté constantemente así y eso es prácticamente imposible, sobre todo con las variedades que usamos. Pero eso es una foto puntual de un momento dado. Esta producción le puede rendir para unos 2 meses de cosecha constante, ¿verdad? Luego vendrá un pico. Por naturaleza la planta tiene que descansar. El manejo que, por ejemplo, yo hago ahí es mucho enraizador con ese descanso que ella tiene para que ella vuelva a tirar coronas florales nuevas y que vuelva a reactivar su floración. Pero básicamente lo bueno de esta técnica es que uno puede manipular esos tiempos, ¿verdad? Y conocer la mata. Repito, esta cosecha que se ve en esta foto podrá durar 2 meses, vendrá unos 15 días muy bajos, ¿verdad? Donde la mata queda prácticamente sin flor y sin fruta, unos 22 días y después otra vez a reactivar para tener un flujo más constante de fruta, ¿no? En el suelo estos manejos son casi imposibles hacerlos, ¿verdad? Por un montón de razones que podemos detallar en las preguntas, ¿verdad? Este es un sistema más tradicional o lo que más se usa, ¿verdad? Es el doble saco de fibra de coco de 1 metro, eso blanco que ven ahí es la fibra de coco y a los 2 lados de fresa, ¿verdad? Problemas que tiene este sistema es que la fresa se mete entre los sacos también y a veces queda ahí muy madura, con botritis, con hongos, ¿verdad? En antracnosis también y puede ser un poco problemática. Pero digamos, a nivel, digamos, de España, inclusive México, es lo que más se está usando y, y, y digamos, se usa bastante, es como lo más común. Un momento, a ver si... Sí, aquí tenemos sistemas también que les hablé como en gradilla, ¿verdad? Uno más arriba que otro. El trípode es un sistema que en Costa Rica usan mucho los agricultores. Simplemente la ubicación tiene que estar muy bien, la orientación del sol tiene que ser a través de los surcos, digámoslo así, a través de los pasillos, porque si es al revés, hay unas horas del día que te va a sombrear una parte del cultivo, lo que va a traer es menos producción en la parte menos soleada, digámoslo así. Entonces los trípodes en lugares muy luminosos, que ya está asegurado, ¿verdad? No dudo que Perú, por ejemplo, que son lugares con demasiada insolación, con mucha radiación solar, estos sistemas funcionan bien. En el trópico hay que cuidarse un poco porque aquí tenemos una alta densidad de plantas y el sombreo puede ser fatal, ¿verdad? Porque hay plantas en estos sistemas que yo he visto que nunca, un lado de la producción nunca producen muy poco, están desperdiciando el material vegetal, el sustrato, etcétera, por lo que los trípodes de este tipo, la pirámide triangular esta hay que, digamos, analizarlo bien dónde se va poniendo. Este es un trípode, pero al final con fibra de coco, ¿verdad? También esos sacos que se ven ahí de fibra de coco. Este tipo de pirámide, realmente esto es más a nivel casero. Esto ya se experimentó muchos años en España. Esta es una foto de España, ya de la zona de Huelva, donde determinaron que las líneas de abajo, las de más abajo, la gradería más abajo, las gradas, perdón, más pegadas al suelo, no producen ni el 20% de lo que produce la de arriba. Entonces, realmente es lo que decimos. Si es algo para hobby, para, digamos, demostrativo, eso no se ve bonito, está bien, pero
A nivel de productividad, realmente lo que se usa son dos líneas paralelas, más o menos a metro 20, perdón, entre 90 y metro 20. A mí me gustan un poquito altas también para ver la fresa más casi, ¿verdad? Para cosecha, más fácil de cosechar, pero uno la puede hacer desde 80 centímetros de altura hasta los metro 20, ¿verdad? Los sustratos que se usan en hidropónico, cascarilla de arroz, esto es muy colombiano, ¿verdad? Sin embargo, en Costa Rica, si hay gente que vende este material, que es como una cascarilla quemada, funciona bastante bien, la verdad que no hay queja. Muchas de las fotos anteriores que ustedes vieron están sembrados en este sustrato. El manejo es un poco más, demanda un poco más de agua que la fibra de coco fina, ¿verdad? No retiene tanta agua ni nutriente como, entonces hay que regar más constante, y eso es un tema a valorar a la hora de hacer el cálculo de abono y de lo que uno gasta en abonos, ¿verdad? Y el sustrato más utilizado, la fibra de coco, tiene muchas presentaciones, ¿verdad? Esta es una foto de un agricultor reciente que siembra en fibra de coco. Bueno, aquí lo que cambia es el color del saco. Es un lugar como a 3.000 metros, por lo que yo le recomendé saco negro para que guarde un poquito de calor, porque hace tanto frío ahí en esa zona a 3.000 metros de altura que realmente necesita guardar un poquito de frío, sobre todo cuando la planta está enraizando, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por qué ese saco es negro, pero al final es el mismo material. Es un material muy parecido al de esta foto. La fibra de coco ya, digamos, procesada, es una fibra de coco media que permita el buen desarrollo de raíz, pero también que retenga un poquito de agua. Esta fibra de coco, si la quieren buscar en internet, usualmente en el argot de la gente que maneja fibra de coco, llama la fibra 3/4. Es un grano medio, llaman así, es un grano como de 10 milímetros para arriba. Es un granito, ¿verdad? Digamos, más parecido al grano de café, digámoslo así, molido, que a algo muy fino como el peat moss, ¿verdad? O la turba, que es un sustrato muy fino, pero la fibra de coco 3/4 así lo pueden encontrar. Yo, digamos, esta es la fibra que recomiendo a los que están empezando, por la única razón de que es más fácil manejarlo, es lo más parecido al suelo que pueden encontrar, entonces te permite ciertos errores que cuando uno está trabajando en hidroponía, sea fresa, sea tomate, sea chile o pimiento, no van, o sea, los errores no se los va a cobrar tan caros, ¿verdad? Aquí tenemos las granulometrías de fibra de coco, ¿verdad? Yo estoy hablando de esta más a la izquierda, ¿verdad? Nosotros tenemos el pedacito, le llamamos chip. Este que está a la izquierda es una mezcla de fibra de coco media, grano medio con pelillo. Y la que está más a la derecha, esta es una fibra de coco más fina, diseñada para almácigos, para pilones, para semilleros, ¿verdad? Que retienen mucha agua. A veces también venden mezclas de fibra de chip y fibra de coco de esta. Aquí es interesante porque vea que esto podemos equivocarnos. El productor que va a empezar, Luis Uriel, la gente de, no sé, tampoco voy a decir quién lo hizo, pero le compró una fibra de coco a Uriel allá la verdad que no me acuerdo dónde queda, ahora podemos aclarar, en la zona que hay Zanahoria y toda esa zona donde estaba el INTA, también aquella parte donde trabajaba la compañera con fresa. Bueno, esa zona, el muchacho compraron fibra de coco con 80% de chip, que es el pedazo grande. Yo le decía a José Ortiz, que es el encargado ahí, el muchacho delgadillo, es el que maneja la lechuga, que ese no es que haya problema con ese sustrato, sino que va a gastar una cantidad de agua 5 veces mayor si él tuviera un sustrato más retenedor. Entonces va a tener que regar muchas veces. Por otro lado, también ese sustrato no te va a permitir errores. Si un día se jodió la bomba, el agua no llegó por alguna razón, no poder regar en verano, se le acabó la fuente de agua, etcétera, va a tener mucho más problemas en este sustrato filtrador y chip, ¿verdad? Lo llamamos chip, el pedacito, que si tuviera un sustrato más parecido al suelo. Entonces ahí es donde, digamos, hay detallitos que pueden, digamos, hacer, o sea, que hay que estar atento, ¿verdad? No hay que descuidarlos y puede ser un error que le pueda costar.
Temas de plantas, ¿verdad? Ese es un tema muy crítico en Nicaragua. Sé que, por ejemplo, este mismo ejemplo, José Ortiz y Luis Uriel, el empresario, digamos, que quiere hacer este proyecto, lo que le falta para arrancar son las plantas. Walmart, la empresa de supermercados Walmart está haciendo el esfuerzo para llevarlas desde aquí, desde Costa Rica hasta Nicaragua, pero de ahí no sabemos cuándo van a llegar, cuál es la calidad de planta, están haciendo como esfuerzos porque aún les faltan las plantas y eso de ahí, obviamente para arrancar necesitamos plantas, ¿verdad? No sé, los permisos y eso, hay temas, digamos, a nivel de fitosanitario y todo eso que realmente los conozco, pero por ahora están haciendo los trámites para ingresar las plantas a Nicaragua. Bueno, esta es una empresa de semillero, ¿verdad? Las plantas de fresa, como para decir algún dato interesante, son de dos tipos. La planta frigo, que viene congelada, usualmente de un lugar del norte, Estados Unidos o de España o de Chile, ¿verdad? Que son productores de plantas madres de fresa. Son plantas que tienen horas frío acumuladas, que cuando usted las pone a la siembra le va a producir una gran cantidad de estolones, que realmente cada estolón es una semilla o una nueva planta, ¿verdad? Como se ve en la foto. Y la planta fresca que llamamos que tiene menos de 500 horas de frío, estamos diciendo menos de 500 horas a menos de 10 grados, de 8 grados, y esa planta, digamos, cuando usted la pone ya a producir, a cultivar, digamos, ya lo que hace es producir a los 2 meses y medio, 3 meses, ya te empieza a tirar fruta y no tanto estolón. Entonces, básicamente esos son los dos tipos de plantas que hay, que como digo, en el conversatorio podemos aclarar dudas sobre eso si quieren. Variedades. Momento que me está tapando aquí esto Básicamente hay muchas variedades actuales, ¿verdad? Sobre todo saben que los orígenes de las variedades mayoritariamente vienen de dos universidades, de la Universidad de la Florida y la Universidad de California. Algunos italianos tienen sus variedades, los españoles han mejorado otras. Por ahí Guatemala tiene una variedad uruguaya que un poco desconocida para mí, se llama Ágata, la trajeron de Uruguay los de Walmart hacia Guatemala, pero en general lo que puedo decir que las más populares son Albion, ¿verdad? Para ver si cambia. San Andreas, ahí no se ve, bueno, no se ve el título, pero San Andreas es la variedad líder. De San Andreas puedo decir que es la variedad más sembrada. De hecho, estuve en unos conversatorios con chilenos, con brasileños y básicamente lo que siembran en un 90% en esos países es San Andreas. Ventaja de San Andreas, es una variedad muy productiva, muy productiva. Es una variedad que tiene su pico de producción. Aquí yo tengo un cliente que es muy buen productor, que agarra o cosecha los 3 kilos de fruta por planta por año, por 50 semanas. O sea, agarra 3 kilos por planta por un ciclo de un año. Eso es una excelente producción, ¿verdad? Unos 3.2. Usualmente un español llega a 1 kilo. Claro, el ciclo del español es muy corto, ¿verdad? Porque solo es un periodo corto de producción por el tema del verano. Pero lo que les quiero decir es que San Andreas es la reina en producción. No es la reina en sabor, ¿verdad? Eso también hay que saberlo. Es una fruta media ácida, pero al final nadie te paga el sabor de la fruta, entonces es realmente aquí en Costa Rica yo también podría asegurar que el 95% de gente siembra San Andreas, ¿verdad? Yo hago mis pruebas, ahora tengo Monterrey, Fronteras, tengo una variedad que se llama Beauty, tengo la Albion, tampoco le llega, ¿verdad? Pero San Andreas uno podría decir que es la variedad líder en producción y es la que hay que apuntar porque es una variedad segura. Tiene su otra ventaja que es dura. También en fresa algo muy importante es que sea fuerte de piel, fuerte de post cosecha, ¿verdad? De firmeza es la palabra. Bien firme porque es un fruto muy perecedero que por ahí puede tener sus problemas, ¿verdad? Camino Real es otra variedad que realmente ahora mismo la gente la ha ido desechando. Portolas es una variedad que yo tengo bastante porque por ahí es mucho más productiva
que San Andreas, pero es muy suave. Entonces, yo, digamos, aprendo con lo mío. Intento no hacerle gastar dinero a los que asesoro o a la gente que ayudo a nivel de producción. Pero entonces, por todo lado, le puedo decir que es mucho más productiva San Andreas. Usted puede agarrar 3, 4 kilos por planta, pero es una fruta muy suave. Entonces, hay que manejarle temas de calcio muy bien, enraizar constantemente para que absorba bien el calcio, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ser claro en el manejo y el que no la maneja bien le cuesta un poco agarrarle el truco a la dureza. Entonces, si usted tiene mucha suavidad en este cultivo, hay muchas devoluciones, ¿verdad? A quien venda le va a reclamar, se le suavizó muy rápido, en 2 días esa fruta ya está demasiado suave, etc. Existen otras variedades, ¿verdad? Diamante, Palomar, etcétera. Una que se puede hacer mención en Monterrey, a mí me está gustando bastante, ¿verdad? Es una variedad que, como dice aquí, es similar a San Andreas y es la reina en Colombia, por ejemplo, en Bogotá, que es una zona productora de fresa. Entonces uno la tiene que tener ahí en el tapete porque pues, se puede adaptar bien. Entonces, resumidamente, con variedades, San Andreas, Monterrey, son variedades que uno podría recomendar a ojos cerrados para producir en nuestras condiciones tropicales, ¿verdad? Festival también, a mí sí me sorprendió en Nicaragua ver algunos productores con Charlotte todavía. Charlotte es una variedad que fuera, sí, hace como 10 años, 15, hasta 30 años, ¿verdad? Pero en eso, digamos, sí hay que hacer, digamos, una actualización de variedad, ¿verdad? No te digo, yo ni siquiera la conocí, ¿verdad? Pero los productores, hay un señor Fernández aquí que produce fresa hace 60 años y dice que es el papá de él, que ya murió hace como 20, era la primera fresa que sembraba. Entonces, Charlotte es una variedad muy vieja, ¿verdad? Y la verdad que puede haber sido muy buena, pero no sé si todavía existe. Entonces, la reproducción es como la genética ha sido muy diluida ya, ¿verdad? Importante en esto para obtener buenas producciones es obtener genética nueva, ¿verdad? Bueno, aquí hay temas nutricionales, de recomendaciones de solución nutritivas para producción, etcétera, que realmente no me voy a detener en ello. Un tema importante y por lo que también el productor tiene que tener muy en cuenta los fitosanitarios, ¿verdad? Y vamos a hacerlo bien claro. En verano, sobre todo, hay una plaga que arrasa con el cultivo de fresa, que es la arañita roja, ¿verdad? Eh, el ácaro rojo o arañita roja. La arañita roja es la principal plaga de la fresa y uno siempre tiene que estar muy atento, monitoreando, porque ella empieza como en focos, pero si usted la descuida en 3 días, se le puede ir toda una plantación, ¿verdad? Que yo he visto agricultores aquí en Costa Rica que lo que hacen es podar a ras la mata para que vuelvan a hacer, porque ya no pueden con tanto. Entonces aquí lo que hemos hecho es recomendar mucho producto natural, ¿verdad? Usualmente la gente que yo asesoro le entrega a Walmart, a otro supermercado llama Automercado, que es de élite aquí en Costa Rica, a PriceMart, y son supermercados que te hacen análisis de residuos. Entonces, en este tipo de plagas hay que andarle muy de preventivo, ¿verdad? Mucho canela, hay unos aceites de tomillo muy buenos, ¿verdad? Ahora estoy trabajando con Eric López en Nicaragua también. Eric López creo que va a ser el primer productor de fresa hidropónica en Nicaragua. Él está ubicado, Eric está ubicado en Miraflor, Estelí, y ese proyecto ya lo monitoreo todos los días vía WhatsApp, ¿verdad? Es un poco raro, pero bueno, así lo hacemos. Pero Eric López creo que en mes y medio tendrá producción de una fresa de muy buena calidad, calibre de 30 gramos, ¿verdad? Porque él tiene muy buena genética, muy buena planta, y podemos decir que ya hay un productor hidropónico de élite en Nicaragua, ¿verdad? Como le digo, hay 2 proyectos, uno que está ahí tratando de iniciar, pero hay otro que ya está como iniciado. Y ahora estaba con él discutiendo ayer el tema de la sanidad y le estaba tratando de inculcar o de que él consiga en Nicaragua productos de origen natural, ¿verdad? Chiles, ajos, de verdad, extractos de canela, por ejemplo, le hacen muy bien a la arañita roja, extractos de tomillo, aceite de neem,
que es un árbol que sé que en Nicaragua hay mucho. En fin, ir buscando esas alternativas para intentar hacer una agricultura más sostenible, ¿verdad? Aquí tenemos una plantación en suelo de arañita roja, es un campo totalmente arrasado que ya ahí cuesta sacarlo adelante, ¿verdad? Entonces, para verano es una plaga, aunque también en invierno, ¿verdad? Pero en verano es una plaga que tenemos que tener muy en la mira. Y en invierno, la número uno es botritis, aunque yo este año padecí mucho de antracnosis, pero a botritis y antracnosis son dos hongos exclusivamente de invierno, ya cuando empiezan los aires navideños un poco más secos, ¿verdad? Un poco más de luz, las dos enfermedades casi no se ven, ¿verdad? Pero botritis y antracnosis son dos enfermedades número uno en invierno, que siempre hay que llevarlas muy a rajatabla, ¿verdad? Bueno, aquí hay un manejo de botritis, y esto es como el día a día con estos temporales, por ejemplo. A mí lo que aquí yo sinceramente sí uso algunos protectores como Tiram, ¿verdad? Ferban, algunos productos intentando proteger y sobre todo cuando se me vienen temporales, el manejo tiene que ser agresivo en cuanto a botritis, si no el 80% de tu producción sale así como se ve en esa foto y realmente ahí perdés muchísima. El problema de botritis es que te toca directamente el fruto, ¿verdad? Que es lo que usted vende, no te da chance a que sean las hojas, digamos, a la aplicación de una vez e infecta el fruto y eso, por supuesto, es motivo de desecho, ¿verdad? Empaque y comercialización, ¿verdad? Realmente la demanda de fresa sostenida durante el año es muy interesante porque Walmart por eso hace tanto esfuerzo. Yo sé que en Costa Rica, por ejemplo, no es que ayude mucho, pero en Nicaragua sí, al señor, digamos, a la finca Uriel y este señor Uriel eh, eh, creo que está en Matagalpa, no me acuerdo bien, pero bueno, esta finca sí ha ayudado en bastante, ¿verdad? Consiguiéndole materiales, no sé si a nivel económico, pero por lo menos hace los trámites de las plantas, de los materiales. ¿Y por qué es esto? Porque ellos necesitan una oferta más constante de la fruta, ¿verdad? De fresa en este caso. Y para nadie es un secreto que mandamos fruta prácticamente verde desde aquí de Costa Rica hasta Nicaragua, hacia los mercados de Nicaragua, ¿verdad? Hacia sobre todo Walmart. Y la fruta es bastante mala calidad porque prácticamente se cosecha 50% verde. La fruta no es tan climatérica, ¿verdad? La fresa, entonces por ahí sí, entonces lo que yo creo es que se abre una gran oportunidad, no sé, el otro supermercado, creo que es Colonia, no sé, el otro que está en Nicaragua, que probablemente también compraría. Lo que quiero decir es que el mercado de fresa en Nicaragua, Honduras y el mismo Guatemala es bastante inestable y con hidroponía uno podría suplir todo el año fresa habiendo mercado, ¿verdad? O sea, siempre hay mercado para fresa. Hay bastantes empaques, ¿verdad? Hay muchos empaques, fresa, digamos, le llaman 700 gramos, en fin, esos cultivos de fresa, la fresa hidropónica usualmente, si tenés buena genética y buen manejo, tenés fresas, repito, arriba de 30 gramos, lo que llamamos fresón. Si ustedes buscan en internet, este es un híbrido, el fresón, las variedades, todas las que nombré, San Andreas, etcétera, Cabrillo, Monterrey, son híbridos que es de fresón, ¿verdad? Que es fruta arriba de 30 gramos, 25, 30, ¿verdad? Claro, a los 2 años también uno tiene que ver que va disminuyendo tamaño y tiene que estar planteándose cambiar la plantación, ¿verdad? Pero en un principio es un cultivo que yo creo que tiene bastante demanda y sobre todo tiene una cosa muy importante, no solo en tema de empaque, en tema de manejo, de cosecha, casi se cosecha todos los días. El tema de la mano de obra es muy importante, que para gente, digamos, para países, para todos nuestros países donde hay mucha déficit de trabajo, actualmente Costa Rica actualmente tiene un paro o un desempleo del 22%, que es elevadísimo, ¿verdad? Y realmente es un cultivo que no es tan duro. Por ejemplo, aquí trabajo mucho en café, en caña, pero eso lo hacen los nicaragüenses que son más valientes, ¿verdad? Aquí nadie se atreve a trabajar en eso. Pero la fresa podría decirse que sí, es un cultivo que, digamos, es más liviano, ¿verdad? Se trabaja a nivel de cintura. Y lo que quiero decir es que a nivel de Nicaragua, Honduras, Costa Rica mismo,
es un cultivo que ofrecería muchísima mano de obra, ¿verdad? Desarrolla, si yo le digo, yo necesito 2 personas para 2000 metros todos los días, 4 horas cosechando solamente. De ahí hay otros trabajos de manejo, pero lo que quiero decir es que es súper demandante mano de obra. Luego se gastan 4 o 5 horas empacando 8 personas, ¿verdad? Y eso lo que quiero decir es que no solo la cosecha, sino que el manejo en sí y el empaque necesita mucha gente, lo que es bueno para un país, ¿verdad? La generación de empleo, ¿verdad? Hay diversos empaques, ¿verdad? Ya en Costa Rica hay gente que tiene este empaque de corazón, ¿verdad? En un clamshell o conchita de plástica, ¿verdad? Por ejemplo, yo le vendo a un supermercado que me exige ya una cajita de cartón muy bonita, ¿verdad? No tengo la foto aquí, pero esa gente ya quiere un empaque biodegradable, o sea, de cartón que se degrade. Y en fin, eso va evolucionando más y más. En España, por ejemplo, se comercializa mucho así en cajas grandes de 5 o 6 kilos. Bien acomodada la fresa, por supuesto, es un cultivo muy perecedero y repito, este paso de cosecha y empaque tiene que ser muy delicado, saberlo hacer, ¿verdad? Y en fin, eso es lo que uno podría decir. Tema de exportación, también hay opción, repito, siempre manejando un factor muy importante que la post cosecha, que realmente en fresa también estamos muy en pañales en cuanto al manejo post cosecha, etcétera, pero se puede hacer, ¿verdad? La fresa tiene ciertas ventajas, como también el arándano, la frambuesa, la mora, que son cultivos que en Costa Rica cada vez hay más productores de eso y han visto como una oportunidad, porque al final este tipo de cultivos son superfoods, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que son productos que los recomiendan para la salud, ¿verdad? Yo, por ejemplo, antier comí una vez en McDonald's y ya tenía como una pega, ¿verdad? Llegué y me decía mi esposa, me siento rarísimo y simplemente por la comida. Entonces me comí unos platón de fresas con moras, ¿verdad? Y uno se siente como el cambio fisiológico en el cuerpo, ¿no? Lo que quiero decir es que este tipo de cultivos no es solo por los antioxidantes, sino que te ayudan mucho a las dietas actuales con el tema del coronavirus, etcétera. La demanda sinceramente ha subido. Yo tengo esos proyectos pequeñitos, pero aún así no doy abasto porque me piden de aquí, me piden de allá, ¿verdad? Realmente los pedidos del supermercado me quedo corto usualmente. Lo que quiero decir es que siempre hay demanda y el objetivo de esta charla es como que es posible hacer un producto como la fresa, un género como la fresa todo el año y hacerlo bien, ¿verdad? Con las normas de inocuidad, ¿verdad? Y tal vez ligado con la charla de la compañera de Perú, es realmente, cada vez que un supermercado le exige un poquito más de tecnología, también le exige más inocuidad, certificarse, tal vez no al nivel de SQF o de Global Gap, pero tener cierta limpieza en su proyecto, tener bien rotulado todo, ¿verdad? Porque a mí me lo exigen. Yo, digamos, necesito una mesa de acero inoxidable para empacar, necesito un estante de metal para tener los productos, uno aprende a tener los polvos arriba, los líquidos abajo, en fin, que hay un montón de cosillas que el productor, aunque a veces le cuesta al principio y cuesta un poquito de dinero, al final eso uno ve que va mejorando muchísimo, ¿verdad? A nivel de producción, a nivel de, curiosamente una finca limpia produce más que una sucia y eso yo lo tengo claro. Hay algo energético ahí que, digamos, yo lo tengo clarísimo y es como algo que yo intento inculcar a mis clientes. En fin, la fresa y, bueno, aquí también podemos meter el arándano, la mora, la frambuesa, pero son cultivos de una gran uso, ¿verdad? Sobre todo en industrias, temas de postres, etcétera. Y básicamente... Bueno, entonces agradecemos, ¿verdad?, al especialista Giovanni Bermúdez, ¿verdad?, quien nos ha hecho una amplia presentación sobre todo lo que tiene que ver el cultivo de fresa con diferentes tecnologías, prácticas de manejo, variedades,
los sistemas, ¿verdad? Sobre todo hidropónicos que se pueden implementar. En fin, creo que el compañero nos ha abordado de manera amplia, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver en el cultivo de fresa y sobre todo haciendo relación con la experiencia que él ya también ha estado trabajando acá en Nicaragua con los productores del lado de Estelí, de Matagalpa, de Quinotega. Y bueno, pues entonces mientras el compañero, ¿verdad?, está abordando